Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo un grupo de letrados y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús, a quien vienen a solicitarle o casi a exigirle un milagro para poder creer en Él. Quieren ver algo extraordinario, algo impresionante, incontrovertible para poder creerle. Jesús sabe que en realidad eso no sirve de nada. No son los milagros los que nos llevan a la fe, sino que es la fe la que suscita los milagros en nuestra vida, la que arranca los milagros de la mano de Dios. Y es así como Jesús les responde citando dos historias del Antiguo Testamento, dos historias bien conocidas. La primera, Jonás, ese profeta llamado por Dios para anunciar el arrepentimiento a los paganos en la ciudad de Nínive. Y es allí a donde finalmente se dirige Jonás después de tratar de huir por mucho tiempo. Llega allí y grita por las calles: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron, escucharon aquellas palabras y reconocieron su pecado, reconocieron su error, sabían que vivían de manera desordenada e inmediatamente comenzaron a hacer penitencia. Se salvaron, creyeron en la palabra del profeta, en la palabra de Dios. Gente que eran pecadores, sí, pero era gente sencilla que habían acogido el anuncio de la palabra de Dios. Y por eso Jesús les dice a aquellos judíos que conocían tanto de la Biblia, que estaban muchísimo más cerca teóricamente de reconocer la salvación, sin embargo, resultaron estando más lejos porque no la aceptaban. Lo mismo les dice respecto a la reina de Saba, aquella reina etíope que fue a visitar al rey Salomón 1000 años antes de Cristo o un poco menos. Y al conocer su corte y sobre todo al escuchar su sabiduría quedó fascinada y reconoció al verdadero Dios de Israel. Ella se convirtió de su paganismo al Dios de Israel solamente por escuchar las palabras sabias de un hombre, de este rey Salomón. Tanto Jonás como Salomón son signos de Dios, pero no son el Hijo de Dios mismo. Y es ahí donde Jesús nos da ese signo. El único signo que se les dará es el signo de Jonás, que nos cuenta aquella historia que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Y también Jesús dice que el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Es decir, está hablando de su muerte, su sepultura, su resurrección. Y por tanto Jesús les dice, ese es el único signo universal. Yo voy a resucitar, voy a morir por amor y voy a resucitar al tercer día. Pues bien, esto que Jesús hoy les dice a los fariseos también es para nosotros. ¿Cuántas personas viven buscando constantemente fenómenos extraordinarios? Quieren basar su fe en la última aparición de moda, en el último fenómeno, milagro. En tal lugar se apareció aquella cosa, en este otro
hubo tal o cual fenómeno, más allá hay una persona que tiene carismas especiales y te dice lo que te va a pasar, o bueno, una cantidad de cosas que no estamos diciendo que no existan. En muchos casos existen. Dios es libre de hacer los milagros que Él quiera y los hace. Hay que aceptar que los milagros existen. Quizás son mucho menos de los que la gente afirma ver o presenciar, ciertamente. Muchos de ellos no son legítimos, no son verdaderos, ¿no? Pero sin duda eh, la fe cristiana y la vida cristiana no puede, no debe basarse en la búsqueda de fenómenos extraordinarios, de experiencias extrañas, de cosas fascinantes, porque en el fondo se crea un morbo, una búsqueda malsana, no de Dios, sino de los fenómenos que se atribuyen a Dios, cuando en realidad lo que el Señor quiere es que nuestra fe se dirija a sus palabras, a su enseñanza, a su iglesia, y que de esa sencillez brota nuestra fe. Y ya después, sin buscarlo, el Señor hará milagros continuos en nuestra vida, los milagros que Él quiera, a veces muy vistosos, otras veces muy sencillos y visibles únicamente para nuestros ojos, milagros sencillos de la vida cotidiana que ni siquiera tenemos que contarle a nadie, que el Señor hará en la intimidad de nuestra vida personal, pero que son a diario fascinantes y maravillosos. Eso es lo que el Señor nos invita hoy en su Evangelio, a creer. Dichosos los que crean sin haber visto, le dijo a Tomás alguna vez. Y así nos lo repite a nosotros. Creamos en su resurrección y llenémonos de fe en Jesucristo, en su palabra, en su iglesia. Que así sea.